Hoy vamos a estar viendo la gestión de riesgos utilizando Jira Service Management y voy a mostrar, esta es la publicación que inspiró del amigo Matías Silva esta presentación. Y aquí Matías compartió esta planilla donde comentaba cómo podía hacer un inventario de los activos y clasificar los riesgos con su probabilidad e impacto, ¿sí? Entonces, cuando hacemos clic aquí, nos lleva a esta planilla que estamos viendo en este momento. ¿Y qué es lo que tenemos en esta primera pestañita? Tenemos la planilla con los respectivos riesgos y algunos campos que se completan, y estos campos que se completan aquí tienen como origen de datos, por decirlo de alguna manera, las otras pestañitas. Entonces, estas pestañitas que están aquí alimentan lo que sería esta matriz de riesgo que está en la primera pestañita. ¿Y qué tenemos entonces dentro de lo que serían los datos o los tipos de datos con los cuales nosotros vamos seleccionando en la primera pestaña? Tenemos responsables, donde tendríamos aquí departamentos, gerentes, CISO, jefe de seguridad, jefe de soporte, etcétera. Tenemos el tipo de activo. Tenemos un, un subtipo también de activos. Tenemos datos personales, donde indica qué tipo de datos se maneja dentro del activo en riesgo, donde dice datos personales alto, tiene un carácter personal, ¿sí? Cuando dice bajo, es cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o no aplica donde no se genera, procesa o almacena ninguna información. Entonces la planilla tiene muchos datos, qué tipo de soporte es del medio, cuál es la confidencialidad, cuál es la integridad. Si venimos un poquito más para aquí, la disponibilidad, que serían confidencialidad, integridad y disponibilidad, estaríamos viendo aquí en la planillita. Si vamos por esta sección, aquí está, confidencialidad, integridad y disponibilidad son estos datos seleccionables de vuelta de la siguiente pestaña. Ubicaciones. Luego tenemos la selección del apetito de riesgo con una matriz de riesgo. Y dentro de nuestra matriz de riesgo tenemos una probabilidad de ocurrencia y el impacto en caso de que se dé la situación o la ocurrencia o el riesgo se materialice. Y tenemos entonces una escala, dependiendo de la configuración o la selección de la probabilidad y el impacto. Nuestro riesgo puede ser de una severidad que tiene un cómputo, puede ser extrema, alta, moderado, bajo, y tendríamos esta matriz de riesgo. Luego tenemos la estimación de impacto, que sería del valor del 1 al 5, la estimación de la probabilidad, que es del 1 al 5, y es lo que tenemos también por aquí. Tenemos la probabilidad, el impacto, y el resultante sería la severidad. Luego tenemos una lista de vulnerabilidades, ejemplo del 27005, y tenemos aquí otra vez una tablita. Básicamente, de vuelta, todo esto son datos que nosotros lo consumimos de esta matriz. Y me pareció bastante interesante porque nosotros podemos llevar y aplicar algo similar a esto dentro del Jira, pero dotar de funcionalidades más avanzadas. Y nos va a permitir eso hacer, si esto era una mejor gestión, digamos, de lo que sería la tradicional o quizás desordenada o la quizás no gestión de los riesgos. Si nosotros tenemos esto, estamos bien, y si lo llevamos al Jira, vamos a ver de que tenemos mejores prestaciones, especialmente para el control y el seguimiento. Entonces, el objetivo de hoy es mostrar cómo nosotros podemos llevar esto hacia el Jira. ¿Okay? Entonces, vamos a comenzar con nuestro portal del Jira Service Management. Voy a levantar un poquitito aquí el tamaño de la página. La planillita la dejo por referencia en caso de que haga falta. Y aquí vamos a ver nuestros portales del centro de ayuda.
Y dentro de estos portales vamos a encontrar, por ejemplo, para lo que sería un portal de recursos humanos, y aquí tenemos un portal de lo que sería gestión de riesgos. A darle un pequeño zoom más. Ahí está. Entonces, cuando nosotros ingresamos aquí, a ver, la idea en este caso de tener un portal a través de Jira Service Management para la gestión de riesgos es que nosotros tengamos dos partes aquí trabajando en este proceso. Tenemos un área de gestión de riesgos, por decirlo así, o un área encargada del monitoreo de la gestión de riesgos, por lo menos. Y tenemos todo el resto de la organización que tiene que declarar sus riesgos y cuáles van a ser las medidas de tratamiento de esos riesgos. Entonces, cuando nosotros hacemos esta gestión de riesgos, no estamos pensando y estamos eliminando por completo el elemento de que yo, si soy del área de gestión de riesgos, recibo por correo electrónico cuáles son los riesgos, yo hago el registro de esos riesgos en las planillas, yo luego tengo que hacer el seguimiento con esas personas de una manera manual, etc. Entonces, lo que buscamos aquí es que yo, como área encargada o responsable del seguimiento y control de los riesgos, pueda proporcionar un portal, un lugar, un punto de entrada al resto de la organización para que pueda hacer el registro de sus riesgos. Entonces, eso sería nuestro portal del Service Management. Típicamente van a tener una mesa de ayuda donde van a hacer solicitudes al Helpdesk, al soporte nivel 1. Podrían tener otros portales. Y en este caso vamos a acceder al portal de gestión de riesgos. Cuando ingresamos al portal de gestión de riesgos, lo que vamos a hacer es registrar un riesgo. Y aquí podemos ingresar los datos del riesgo muy similar a lo que nosotros tenemos aquí en la planilla. Y vamos a tomar un ejemplo de esta planilla y vamos a registrarlo. Yo marqué aquí un ejemplo con negrita, que es el activo, son routers, corresponde a redes de LAN. Y lo marqué porque tiene datos personales altos, ¿sí? Tenemos todo lo que sería confidencialidad, disponibilidad, integridad con valores altos, el nivel de criticidad alto, la justificación es que es una infraestructura crítica. ¿Cuál es el riesgo? El firmware es obsoleto, no tiene parches. La amenaza es explotación o acceso remoto no autorizado. La vulnerabilidad es fuga de datos. La probabilidad es 4 de 5. Tenemos la justificación, es que hay una alta exposición a ataques remotos, el impacto es 5, por lo tanto, por la matriz probabilidad e impacto, nuestra severidad del riesgo es extrema. Entonces, tomé esto como un ejemplo y vamos a registrar este riesgo dentro de nuestro Service Management. Entonces, cuando ponemos el resumen del riesgo, vamos a decir que es firmware, firmware obsoleto sin parches. Y aquí tenemos proceso y subproceso. Esto está tomado de otro ejemplo de otro de nuestros clientes, que es un banco, donde ellos tienen categorizado todos los procesos de la gestión y cada proceso tiene sus subprocesos. Por lo tanto, por eso les decía de que esto no solamente es aplicable a lo que es el área de seguridad, sino que puede ser a cualquier tipo de riesgo en los distintos procesos. Si están en entidades financieras, van a conocer el MGCTI y sus regulaciones, por ejemplo. Y también tendríamos otra regulación en relación a lo que es la gestión de riesgo general. Y aquí vamos a poner de que es relacionado a seguridad. El proceso es garantizar la seguridad de los sistemas. Cuando seleccionamos el proceso, vamos a tener subprocesos que están dependientes de este proceso. En este caso tenemos tan solo un subproceso que sería garantizar la seguridad de los sistemas nuevamente. Y vamos a la descripción. En la descripción vamos a agregar los datos que tenemos aquí, que son datos de, a ver, texto libre, por decirlo así. Entonces, ¿cuál es el problema que nosotros podríamos tener de que la exposición, por ponerlo así, puede dejar la red completamente vulnerable? Es una descripción. Puede haber un compromiso total de la red interna. ¿Qué más podemos decir? Que puede haber fugas de datos personales. ¿Qué más podemos decir? De que pueden tener
explotación remota o acceso no autorizado. Luego tenemos la selección de probabilidad. ¿Qué probabilidad hay de que si nosotros tenemos firmware obsoleto en algún dispositivo, ocurra un problema de eh, acceso no autorizado o fuga de datos personales o compromiso de la red? Esto ya sucedió más de una vez en Paraguay. Así que podemos decir de que existe una probabilidad alta, ¿sí? Habíamos visto de que estaba marcado como probable, valor de 4 en la planilla, y aquí podemos ver la descripción de qué significa cada nivel de probabilidad. Entonces, aquí el número 4 dice que el riesgo tiene una probabilidad de ocurrencia alta, es decir, entre el 66 y 89% de seguridad de que esto va a ocurrir. Luego tenemos el impacto. Si se materializa este riesgo, ¿cuál es el impacto? Dijimos que el impacto era catastrófico. Nosotros no vamos a establecer la severidad porque la severidad se va a computar automáticamente a partir de lo que es la selección de probabilidad y impacto. Luego tenemos el tratamiento y aquí es donde se pone ya un poco más enriquecido lo que sería en comparación con la planilla. El tratamiento nos permite seleccionar si vamos a aceptar el riesgo, vamos a evitar el riesgo, mitigar o reducir el riesgo o transferir el riesgo. Las típicas acciones de tratamiento de los riesgos. En este caso, no podemos aceptar el riesgo, no podemos mitigar el riesgo, tendríamos que evitar porque está 100% bajo nuestro control. Entonces vamos a decir que vamos a evitar el riesgo. Luego teníamos otro campo que era el tipo de activo. Vamos a seleccionar aquí. Y en este caso tenemos que era un tipo de activo de redes de comunicación. Y un subtipo de activo que depende del tipo de activo, que en este caso estaba marcado como red LAN web. Vamos a revisar aquí de vuelta. Nosotros teníamos estos datos dentro de la planillita. Aquí está, tipo de activo y red LAN. Luego tenemos un responsable para esto. Vamos a poner de que el responsable de la gestión de este riesgo sería el gerente de TI. Luego habíamos hablado de los elementos de datos personales, confidencialidad e integridad, que si nosotros vemos para este riesgo, los datos establecidos para eso eran datos personales, confidencialidad e integridad, alto para todo. Vamos a poner lo mismo. Datos personales, alto, confidencialidad, alto, integridad, alto. Siempre con la correspondiente explicación de qué significa alto, medio, bajo, como para que nosotros de vuelta podamos hacer una selección más informada. ¿Cuál es el tipo de amenaza? Eso también habíamos visto que tenemos aquí las amenazas con un tipo y un subtipo de amenaza. Entonces vamos a registrar aquí de que este tipo de amenaza sería, por ejemplo, hacker cracker. Podríamos decir de que es espionaje o un delito informático. Vamos a elegir como delito informático, por ejemplo. Y la amenaza podría ser que tengamos una penetración del sistema. Y aquí todo esto es clasificación, toda la clasificación que nosotros hacemos. Por un lado nos sirve para la reportería y el seguimiento. Por otro lado, esto, el cómputo de probabilidad de impacto, nos va a dar la severidad. Y finalmente, tenemos aquí cuáles son las actividades de tratamiento del riesgo. En este caso, nosotros dijimos que no íbamos a aceptar el riesgo, íbamos a evitar el riesgo. Por lo tanto, tenemos que tener acciones de mitigación del riesgo. Entonces, yo aquí voy a seleccionar una lista de claves de las tareas que hay en Jira y les voy a mostrar luego de crear esas tareas, que son las actividades de mitigación del riesgo. Luego tenemos aquí la fecha de implementación de estas medidas de mitigación, como el riesgo es alto y la criticidad es muy alta y la severidad es catastrófica, entonces vamos a poner una fecha límite corta, ¿sí? Para el 26 de este mes
vamos a dar un poquitito más de tiempo, para el 27 de este mes, tiene que estar implementadas las medidas de mitigación. Podría adjuntar algún archivo en caso de que así lo considere necesario y voy a presionar el botoncito de enviar. Esto es lo que haría un área que tiene que declarar sus riesgos. Accede a través del portal y registra los riesgos detectados que corresponden a su área de gestión. Vamos a ingresar aquí ahora al Jira Service Management, pero desde la vista de lo que llamamos agente. La vista del agente es la persona que está del otro lado recibiendo estos riesgos declarados y haciendo el seguimiento, el análisis correspondiente. Entonces, cuando nosotros trabajamos con Service Management, tenemos por un lado la vista cliente y la vista agente. La vista cliente es aquel que accede a través del portal y el cliente no paga licencias de Jira Service Manager. Toda la organización podría ser cliente de nuestro portal de gestión de riesgos y yo no pago licencias por esas personas que van a declarar los riesgos. Luego tengo la vista de agente, que es el grupo de personas que va a estar haciendo la gestión de los riesgos. Estas personas sí pagan licencias. Entonces, para mi equipo que va a estar haciendo el tratamiento o seguimiento de los riesgos a través de Jira, yo necesitaría las correspondientes licencias de agente. Luego tenemos aquí, vemos que se creó un ítem para la gestión de riesgos, que es el de firmar obsoleto. Aquí tenemos la descripción, la persona que presentó esta solicitud, el estado en el que se encuentra esta solicitud, sería abierto su primer estado, la probabilidad de que ocurra, que habíamos establecido, el impacto catastrófico, y aquí tenemos la severidad que se computó automáticamente en base a la probabilidad y al impacto. Luego tenemos el tratamiento, en este caso es evitar el riesgo. Y en un momento dado nosotros registramos lo siguiente, ¿cuáles son las actividades de mitigación o tratamiento del riesgo? Y marqué 3 actividades con su clave. Esas son las claves de las actividades del Jira. En este caso, nosotros tenemos una actividad de tipo riesgo en un proyecto que se llama gestión de riesgo. Por lo tanto, su clave es gestión de riesgo y la actividad es de tipo riesgo. Todo en Jira tiene una clave de actividad. Y yo registré que este riesgo va a estar tratado o mitigado por 3 actividades adicionales. Y aquí vemos esas 3 actividades. En el momento que yo declaré esas actividades, se creó un vínculo por detrás con automatización que me permite relacionar las actividades de mitigación con el riesgo. Entonces, aquí tengo el riesgo declarado, que es firmware obsoleto sin parches, y aquí tengo las actividades de mitigación. ¿Y cuáles son las actividades de mitigación? En este caso tengo reemplazo de ruteadores de borde, reemplazo de ruteadores de distribución y reemplazo de ruteadores de VPN, por ejemplo. Y aquí también podemos ver el estado y los responsables de estas acciones vinculadas, que serían también lo mismo que estamos viendo aquí. Voy a ingresar a una de estas acciones vinculadas para que podamos ver desde el otro lado. Aquí me estoy poniendo dentro del proyecto que se llama Infraestructura y Plataforma. Este es un proyecto de Jira. Y mi clave está relacionada al nombre del proyecto. Como aquí el proyecto es Gestión de Riesgos, este es el nombre de mi proyecto, aquí veo el nombre del proyecto, la clave sería GESR, Gestión de Riesgos. Aquí veo el proyecto que se llama Infraestructura y Plataforma y la clave es IPLAT. Aquí yo declaré, vamos a, por ejemplo, decir de que tengo mi vista tablero en este momento con estas 3 tareas en un estado pendiente de hacer. Pero yo puedo ir a mi cronograma y aquí puedo ver mis actividades que están pendientes de realizarse y podría establecer fecha de inicio y fecha de fin para estas tareas. Mientras yo regreso aquí al tablero, lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a ir a la vista de lista y voy a asignar estas tareas
Por ejemplo, aquí me voy a asignar a mí, esto va a ser para Alexis, esto va a ser para Priscila y esto va a ser para Nicole. Perfecto, cada quien se va a encargar de algo. Y si yo regreso aquí a mi proyecto de gestión de riesgos y actualizo la pantalla, voy a poder ver que ya tenemos personas asignadas para estas actividades de mitigación. Si regreso aquí y me voy al tablero y comienzo a trabajar en alguna de estas tareas, esta está en curso, esta está bloqueado porque tuvimos un inconveniente, no nos dimos cuenta de que el router de misión crítica porque había un camino que salía por ahí, no sabíamos, etcétera, etcétera, entonces no pudimos avanzar. Entonces aquí también podemos ver desde nuestro ticket de gestión de riesgo cuál es el estado de estas actividades de mitigación de riesgo. Entonces, una de las características que tiene, que está bueno cuando nosotros trabajamos con una gestión de riesgo, de Jira Service Manager, es que no solamente tenemos los riesgos declarados, sino que también tenemos las medidas o la trazabilidad con las medidas de mitigación. Ese es un punto de ventaja. Luego tenemos lo que sería aquí en la planilla de Excel. Nosotros vemos en este formato tabular los riesgos. Si nosotros nos vamos a nuestro proyecto, nosotros no tenemos una vista exactamente así tabular, parecida a esta, pero sí tenemos lo que se llaman colas. Y nosotros podemos aquí ver o agrupar los riesgos que se fueron registrados por cualquiera de los atributos que nosotros decidamos aquí dentro del kit. En este caso yo tengo una cola que sería la lista de los riesgos que están abiertos. Eso quiere decir que todavía no están en un estado finalizado. Y aquí veo el nuevo riesgo que fue registrado. ¿Sí? Entonces, el equivalente a esta vista tabular sería la vista de las colas. Y yo puedo hacer clic aquí, clonar la cola, por ejemplo, cambiar las columnas, el orden y la información por la cual esta cola me va a mostrar los datos. ¿Sí? Entonces yo aquí podría modificar esto y decir que quiero ver, por ejemplo, aquellos que tienen como confidencialidad es igual a, y con esto voy a decir riesgos de confidencialidad. Vale, vamos a crear esta cola. De allí tenemos la lista solo de los riesgos que tienen ese grado de confidencialidad. En este caso tengo los riesgos que se me asignaron a mí, los riesgos que están pendientes de asignación y los riesgos que ya fueron resueltos. En este caso todavía no tenemos nada resuelto. Volvemos a la lista de riesgos abiertos. Este menú lateral izquierdo yo lo puedo ocultar para tener más espacio de visibilidad y voy a aumentar un chiquitito el tamaño para que se pueda ver un poco más. La clave del riesgo, el resumen, la descripción, quién registró, persona asignada, el estado en el que se encuentra, la gestión de ese riesgo, cuándo se creó, cuál es el tipo de activo, cuál es el subtipo de activo, quién es el responsable, cuál es el grado de confidencialidad, cuál es el grado de integridad, cuál es el grado de disponibilidad, el tipo de amenaza, la probabilidad, el impacto, la severidad, el tratamiento y en este caso serían las medidas de mitigación o las medidas de tratamiento. Entonces, con las colas de Jira Service Management, yo puedo tener una vista similar a lo que sería nuestra pantallita de Excel. A partir de aquí, también yo puedo utilizar otras funcionalidades de Jira para hacer una mejor gestión o seguimiento de estos riesgos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo el plan premium de Jira, tengo la funcionalidad de planes. Entonces vamos a ingresar aquí y vamos a ver la sección de planes.
Y en la sección de planes yo creé un plan que se llama Plan de Gestión de Riesgo. Voy a ingresar a visualizar el plan y lo que puedo ver aquí dentro del plan es un formato de Gantt donde puedo ver de una manera jerárquica todos los riesgos que fueron registrados y su correspondiente medida de mitigación con un cronograma de implementación. Entonces, aquí yo tengo mi riesgo GES-R 40, que es el que yo registré recién, con sus correspondientes medidas de mitigación del tratamiento. Si vengo aquí, veo el GES-R 40 y sus correspondientes medidas de mitigación. Aquí yo además tengo, voy a ocultar el menú lateral, aquí tengo la vista de cronograma o puedo cambiar a la vista de lista. ¿Sí? Si yo cambio a la vista de lista, puedo ver los demás campos que a mí me interesen. Yo puedo agregar o quitar aquí campos. Tengo la prioridad, la fecha de inicio, la fecha de fin, el estado en el que se encuentra, el progreso, la persona asignada. ¿Sí? Si cambia la vista de cronograma, también eso puedo verlo aquí. Entonces, en este caso, puedo hacer de vuelta un seguimiento muy fácil, no solamente de los riesgos, como yo veo aquí, en mi cola de riesgos, sino que también puedo ver de lo que es las medidas de tratamiento de esos riesgos. Entonces, puedo hacer un seguimiento bastante fino de cómo esto está avanzando y cuáles son las fechas en las que nosotros vamos a estar implementando esos riesgos. ¿Bien? Voy a contraer aquí y aquí puedo tener a través de mi cronograma. Y si tengo de por ahí alguna dependencia, puedo decir de que aquí esto no lo puedo hacer porque depende del anterior. Voy a mover, voy a poner un enlace así. ¿Okay? Entonces, también con la funcionalidad de planes nosotros podemos tener no solamente la declaración de los riesgos, sino que las medidas de mitigación y poder hacer un seguimiento del progreso de la mitigación o el tratamiento de ese riesgo. Ok, ¿qué más tenemos nosotros con las funcionalidades que nos proporciona el Jira? Vamos a regresar aquí, esto voy a cerrar, voy a abrir nuevamente nuestro proyecto de gestión de riesgo con nuestro pequeño ticketcito. Cuando nosotros trabajamos con Jira, nosotros tenemos una funcionalidad que es bastante útil, que son las suscripciones a las búsquedas de actividades. Cuando yo presiono en el botón de buscar y quiero decir que quiero ver todas las actividades, voy a hacer clic derecho aquí y voy a abrir en una nueva ventana. Desde aquí yo tengo o puedo construir filtros de búsqueda. ¿Sí? Aquí yo tengo un filtro de búsqueda que dice, quiero ver todas las actividades de tratamiento de riesgo independientemente de el área o proyecto en el que se haya creado esa actividad de riesgo. Y básicamente lo que estoy buscando es cualquier actividad que tenga la etiqueta tratamiento de riesgo. Esta etiqueta tratamiento de riesgo se establece cuando yo declaro un riesgo por regla de automatización. Entonces, en el momento que yo dije que estas son 3 actividades de mitigación de este riesgo, por detrás, automatización lo que hizo fue etiquetar esas actividades y cualquier otra que esté relacionada con un riesgo con la etiqueta tratamiento de riesgo. De tal manera a que yo pueda luego hacer una búsqueda y con eso tengo todo rápido y fácil. Desde aquí puedo verificar nuevamente cuál es su estado, su fecha de vencimiento, etc. Tengo otro filtro de búsqueda que es riesgos a verificar. Si yo hago clic aquí, lo que me está buscando es todas las actividades de gestión de riesgos para las cuales nosotros establecimos una fecha de vencimiento. Recuerdo de que cuando nosotros registramos
nosotros dijimos, esto tiene una fecha límite. Cuando nosotros establecemos una fecha límite, lo que podemos hacer luego es, a través de las búsquedas y los filtros, buscar todos aquellos que tienen una fecha de vencimiento en los próximos 30 días. Entonces, esta es otra forma muy práctica para que nosotros podamos hacer el seguimiento de los riesgos cuando tienen una fecha de implementación, porque existen los sistemas, las planillas, existen lugares donde yo puedo registrar y declarar los riesgos, luego tengo que poner las medidas de mitigación, pero no puede terminar ahí el proceso. Nosotros tenemos que hacer el seguimiento, el control, a ver si se implementaron o no, cómo está avanzando la implementación de esas medidas de mitigación. Entonces, yo como área de gestión de riesgo, me vendría de una manera bastante conveniente que me puedan avisar cuando están por vencer estas actividades de mitigación de riesgo, de tal manera que yo pueda hacer un seguimiento específico de eso. Entonces, este filtro lo que me está reportando es la lista de actividades que deberían haberse completado en los próximos 30 días. Entonces, yo puedo hacer un seguimiento fino de estas actividades. Ahora, cuando nosotros creamos estos filtros en Jira, tenemos una funcionalidad adicional. Esa funcionalidad se llama suscripciones a los filtros. Yo voy a hacer clic aquí en la parte de detalles del filtro y voy a ir a la parte de suscripciones del filtro. Y voy a presionar el botoncito que dice añadir suscripción. ¿Cuál va a ser el tipo de suscripción? ¿Va a ser una suscripción personal o voy a hacer que todas las personas en un grupo en particular, un grupo de usuarios, reciban esta suscripción? Por ejemplo, si yo soy del área de gestión de riesgos y tengo un grupo de gestión de riesgos, podría poner que todas las personas del grupo de gestión de riesgos van a recibir este reporte. Y le digo que me genere este reporte, por ejemplo, una vez al mes. Entonces, el primer lunes de cada mes a las 9 de la mañana, yo voy a recibir vía correo electrónico el resultado de esta búsqueda que estuvimos haciendo. Y la puedo marcar o destildar en caso de que no haya, por ejemplo, ninguna actividad. Llegó el primero del mes y no hay ninguna actividad de mitigación o tratamiento de riesgo que finalice o tenga que completarse en los próximos 30 días, yo igual puedo decirle que me envíe un correo indicando de que no hubieron resultados. O simplemente podría decir que no me envíe ningún correo si es que no hay nada que yo tenga que controlar. Y presiono el botoncito de suscribir. Y con esto está creada una suscripción a este filtro. ¿Y qué va a ocurrir a partir de ese momento? Que el primer lunes de cada mes me va a llegar al correo electrónico este reporte, exactamente este reporte. ¿Sí? Entonces, de esta forma, yo puedo hacer el correspondiente seguimiento de cómo están con estas personas, si es que evidentemente todavía no están finalizadas estas actividades. ¿Ok? Entonces, con eso nosotros tenemos otro mecanismo que nos ayuda al seguimiento. ¿Sí? Ya vimos que el primer mecanismo o la primera funcionalidad que tuvimos era el cómputo automático de las. El siguiente o la siguiente funcionalidad es la relación entre nuestro riesgo con con las tareas de mitigación o de tratamiento, que podemos ver los responsables y el estado correspondiente. ¿Qué más vimos? Que podemos eso, hacer un seguimiento a través de los planes de Jira, donde vemos en un formato de estructura jerárquica el riesgo y sus correspondientes medidas de mitigación, acorde a cómo nosotros lo registramos. ¿Qué más tenemos? Tenemos los filtros de búsqueda, donde a través del filtro buscamos, por ejemplo, los riesgos que vencen
en los próximos 30 días y suscribiéndome al filtro puedo obtener información, esa información a mi correo electrónico para facilitar la gestión de los riesgos en el periodo apropiado. Ok, perfecto. ¿Qué más tenemos? Tenemos que los riesgos en sí atraviesan un flujo de trabajo. Entonces yo puedo definir un flujo de trabajo personalizado, como quieran. Esto es adaptable a las necesidades de cada organización, donde tenemos etapas por las cuales van avanzando esta gestión de riesgo y típicamente van a requerir una aprobación de alguien. Típicamente van a necesitar una aprobación de alguien en algún momento de esta etapa de gestión de riesgo. Entonces, lo que vamos a hacer es simular una etapa muy sencillita de gestión de riesgo. Yo como analista de riesgo, voy a iniciar esto, el análisis de riesgo, y me voy a asignar a mí, en este caso, o puedo asignar a otra persona que haga la gestión de riesgo, y voy a presionar el botoncito de analizar el riesgo. Esa sería la primera etapa. Voy a mirar las medidas de mitigación, si ya tienen responsables, cuál es el estado, para cuándo esto se va a terminar, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí podría hacer los ajustes a mi cronograma. ¿Sí? Perfecto. La siguiente etapa, vamos a iniciar el tratamiento del riesgo. Ok, esto ya se evaluó, se realizó la revisión. Constatamos de que acorde a la severidad del riesgo, está bien el tratamiento del riesgo, porque si tenemos una severidad extrema y el tratamiento es aceptar el riesgo, alguien del área de gestión de riesgo te va a decir, esto no es viable. Y si tenemos una severidad extrema y el tratamiento de evitar, pero mis actividades de mitigación no están claramente definidas, también yo voy a hacer su correspondiente control y seguimiento. Una vez que hicimos el tratamiento, estamos en la etapa de tratamiento del riesgo, vamos a decir, ok, esto está en condiciones, necesito el compromiso del director responsable, en este caso, estos aprobadores, se obtuvieron automáticamente a partir de el área responsable de la gestión de riesgo. ¿Sí? Voy a quitar a uno de estos aprobadores y me voy a dejar solamente a mí. Y me va a llegar a mí como aprobador una notificación de que se hicieron los controles correspondientes en la gestión de riesgos y yo tengo que dar mi bendición o compromiso con estas acciones de tratamiento de riesgo. Yo como aprobador, como gerente, no necesito licencias de tiras a la información tampoco. Las personas que interactúan a través del portal, ya sea para registrar o para aprobar, no necesitan licencia de tiras a la información. Entonces yo como gerente voy a aprobar esta gestión de riesgos y va a pasar a aprobar. Entonces, las aprobaciones de la gestión de riesgos van a quedar aquí en el historial de aprobaciones de mi riesgo. Entonces aquí vamos a decir, si viene una auditoría, tranquilamente podemos exportar y decir, tenemos estas aprobaciones como evidencia de una correcta gestión de riesgo, de las medidas de mitigación y del compromiso de las partes interesadas, de las partes responsables en realidad. Y una vez que el riesgo está aprobado, vamos a decirle que esto ya está aguardando implementación. Dejémoslo en este estado, porque digamos que aquí esto tuvimos, o digamos falta mucho. Tenemos que hacer preparación, gestionar el proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo dejamos en ese estado. Bien, entonces, nuestro flujo de trabajo nos permite también sacar una lista de los riesgos y sus correspondientes estados. Ahora, ¿quién más nos puede proporcionar el Jira? Ya vimos el portal, ya vimos el enlace con las medidas de mitigación, ya vimos el cálculo de la severidad, ya vimos nuestro filtro de búsqueda y nuestra suscripción a los filtros para recibir notificaciones de riesgo que están próximos a vencer su fecha límite de implementación. Ya vimos los planes. Lo que nosotros también podemos hacer es crear paneles. Y aquí vamos a ver un panel para la gestión de riesgos. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos viendo en este panel?
los riesgos que tenemos declarados en nuestro proyecto de gestión de riesgos con los atributos que nosotros queremos. Y aquí, esto sería un mini Power BI, si quieren decirlo así, directamente integrado en el Jira con una aplicación del Marketplace que se llama Custom Charts. Nosotros siempre recomendamos a nuestros clientes que tengan esta aplicación porque proporciona un montón de funcionalidades de reportería adicionales que no trae el Jira por defecto. Y aquí le puedo decir que me traiga, por ejemplo, todos los riesgos declarados este año, en los últimos tres meses, o los riesgos que están pendientes. Si yo voy seleccionando esto, todos los valores que están aquí en los respectivos gráficos se van a ir actualizando acorde a la selección. Entonces voy a poner todos los riesgos de este año y aquí puedo ver los riesgos por amenaza. Podemos ver de que tenemos acciones no autorizadas, daño físico, tenemos internos, delitos informáticos. Podemos ver el riesgo por estado. Aquí vemos de que está en estado abierto. Tenemos 4 que todavía no fueron gestionados. Y si nosotros hacemos clic en el gráfico, nos va a traer la lista de los riesgos que corresponden con esa sección del gráfico, ¿sí? Si yo vengo y hago clic aquí, voy a obtener la lista de eso que están aquí, lo cual hace que mi seguimiento sea obviamente mucho más sencillo. Aquí podemos ver los riesgos por severidad. Estamos viendo de que tenemos muchos riesgos de severidad alta en este ejemplo. Podemos ver el riesgo por persona asignada, que está haciendo el tratamiento de los riesgos para ver la carga de trabajo y cuál es el estado en el que se encuentran. ¿Sí? En este caso, de vuelta por estado y el riesgo. Por ejemplo, aquí tenemos riesgos de severidad alta, donde uno ha finalizado, uno está en tratamiento y 3 tenemos todavía pendientes de trabajar. Entonces, esta columna, por ejemplo, yo tengo que hacer un seguimiento bien fino porque mi riesgo alto no tratado es algo peligroso. No me debería preocupar tanto en comparación con lo que tengo aquí. Luego tengo un reporte de cuáles son los riesgos, sus correspondientes estados, de qué se trata el riesgo, la persona que está haciendo el seguimiento y las medidas de mitigación o tratamiento correspondientes. Y por último, aquí tengo una lista de los riesgos a verificar en un formato de reportería o de dashboard, que sería el equivalente también a lo que nosotros tenemos aquí en nuestro filtro de riesgo. ¿Okay? Y si yo quisiera este panel de gestión de riesgos, yo puedo hacer clic derecho aquí y decirle que quiero ver como mural. Entonces puedo tener un monitor en la pared donde nos va a ir mostrando y alternando como si fuese un NOC de gestión de riesgo. Entonces, para ir resumiendo un poco la lista de funcionalidades que nosotros tenemos con Jira cuando hacemos la gestión de riesgos, en primer punto tenemos el portal. A través del portal, nosotros podemos crear una sección de gestión de riesgos y en esta sección de gestión de riesgos podemos registrar un riesgo con los valores que corresponden para este riesgo. Cuando hacemos la gestión de riesgos y declaramos medidas de tratamiento, esas medidas de tratamiento van a vincularse con el riesgo, de tal manera que nosotros podamos hacer el seguimiento tanto del riesgo como del tratamiento. Se computa automáticamente la severidad a partir de la probabilidad y el impacto. Tenemos un flujo de trabajo para hacer la gestión de riesgos, el cual dentro del flujo de trabajo podemos establecer etapas de aprobaciones, los cuales quedan registrados como evidencia. Además de eso, tenemos nuestros filtros de búsqueda, a los cuales le podemos crear suscripciones del filtro para recibir notificaciones y hacer el seguimiento correspondiente de manera oportuna. Tenemos los planes de Jira que me permiten hacer un seguimiento de los riesgos y sus medidas de mitigación con su estado responsable y fechas de implementación.
Y finalmente, tenemos nuestros paneles que podemos construir para hacer un seguimiento de esos riesgos y este panel podríamos tenerlo dentro de nuestra oficina en un monitor en la pared para poder tener un control generalizado de cuáles son las actividades que tenemos que prestar mayor atención. Bien, para ir cerrando, quiero mostrarles algunos detalles de la implementación. Para implementar la gestión de riesgos, nosotros utilizamos los activos de Jira. Y aquí hay dos funcionalidades muy interesantes que utilizamos, que están disponibles solo en los planes premium. A ver, los planes premium serían ya hoy día el plan básico para una organización media a grande, porque el plan premium tiene funcionalidades importantes en relación a la seguridad, tiene mayor límite en lo que es las automatizaciones, que en este caso usamos muchas automatizaciones para todo lo que serían las relaciones entre las actividades. Y también tiene el concepto de inteligencia artificial. Entonces, esas son funcionalidades, digamos, básicas que vienen con el plan premium, perdón, avanzadas que vienen con el plan premium, que no vienen con los planes estándar. Pero de lo que agrega aún más valor a los planes premium es cuando trabajamos con Jira Service Management, que Jira Service Management es el que me da el portal, este portalcito es de Jira Service Management. Cuando trabajamos en el plan premium de Jira Service Management tenemos los activos, la gestión de activos. Y en la gestión de activos nosotros podemos hacer toda la gestión de nuestros activos de TI, como estaciones de trabajo, servidores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Con sus correspondientes datos del servidor. Entonces, lo que típicamente también se gestionan en planillas, ya lo podemos traer aquí y consumir dentro de las actividades de Jira. En este caso, yo tengo dentro de mis activos la sección de gestión de riesgos. Eso quiere decir que en los activos de Jira no solamente puedo tener elementos físicos como computadoras, puedo tener contratos de servicios y puedo tener prácticas ITSM, por ejemplo, o atributos de la gestión de riesgos. Y en este caso, lo que yo tengo en la planilla de Excel, en las hojas auxiliares, tipos, apetito de riesgo, estimación de impacto, probabilidad, amenazas, vulnerabilidades, etcétera, yo lo tengo declarado aquí en la parte de gestión de riesgos. Y esto a mí me permite tener esta funcionalidad enriquecida durante la gestión de riesgos. Por ejemplo, puedo crear esta matriz de riesgos donde en base a la probabilidad e impacto se computa la severidad. Tenemos los procesos y sus correspondientes subprocesos. Tenemos a los responsables y estos responsables tienen sus correspondientes cargos, ¿sí? Entonces, tenemos muchas funcionalidades que nosotros podemos tener a partir de los activos. Aquí tenemos las amenazas, el tipo de amenaza, que básicamente es todo lo que nosotros estuvimos viendo aquí, abuso de computadora, abuso de derecho, etcétera, 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 etcétera. Entonces, gran parte de la funcionalidad que nosotros trajimos aquí en la gestión de riesgo está dado por la funcionalidad de activos de Jira, Service Management, que viene con el plan premium. Entonces, este es un elemento que formó parte de la solución. Y el otro elemento del plan premium es de Jira, que es el plan, son los planes de Jira. Los planes de Jira son los que me permiten a mí ver en una única vista, con formato de Gantt y sus correspondientes atributos seleccionados, múltiples proyectos. ¿Sí? Entonces, esto sería también parte del plan premium de Jira. Entonces, teniendo el plan premium de Jira Service Manager con los activos, más el plan premium de Jira para las actividades con los planes, tendríamos la mayor visibilidad posible en lo que es el tratamiento de los riesgos. Entonces, esta solución demostrada hoy tiene como elementos centrales Jira Premium, Jira Service Management Premium. Y además, un plugin adicional para tener reportes más atractivos, que es el Custom Charts de Jira. Perfecto. Bien, con eso
Finalizamos la demostración en un panorama rápido de lo que sería una gestión de riesgos con Jira. Esta gestión de riesgos es enfocada en lo que era una gestión de riesgo del área de seguridad de la información, pero puede ser utilizado para gestionar riesgos que son detectados en cualquier otra área que no sea directamente el área de seguridad de la información, utilizando los mismos principios. Muchísimas gracias por estar presentes. Espero que nos podamos encontrar oportunamente en otra sesión de la comunidad de Atlassian. Hasta la próxima, damas y caballeros.